Vamos a ver en este video cómo conectar dos diodos LED a una fuente de corriente alterna, utilizando pocos componentes. Un capacitor para limitar la corriente, dos resistencias y dos diodos LED. Aquí lo vemos en funcionamiento. Vamos a ver cómo conectar un LED a la línea de corriente alterna empleando un capacitor limitador de corriente que es C1. Si en lugar de un capacitor empleáramos una resistencia para limitar la corriente, podemos deducir que una gran cantidad de energía eléctrica, aproximadamente el 97%, se perdería en la resistencia debido a la enorme diferencia entre el voltaje de la fuente y el diodo LED. Esta energía se perdería disipándose en forma de calor. Si el voltaje de corriente es de 127 voltios, en la resistencia habría un voltaje de 124 y en el LED tan solo serían 3 voltios en promedio. Eso significa que usando la resistencia y haciendo circular una corriente de tan solo 15 mA, el consumo total sería de 1.9 watts, de los cuales el LED estaría consumiendo 45 miliwatts en promedio, y el resto, que son 1.85 watts, en la resistencia. Es por eso que vamos a utilizar el capacitor. De esta manera el consumo será, como ya dijimos, de tan solo 45 miliwatts. Si vemos el diagrama, el voltaje es de 127 voltios de corriente alterna, con una frecuencia de 60 Hz. En cuanto al capacitor limitador de corriente C1, vamos a probar con uno de 270 nanofaradios. La resistencia conectada en paralelo con el capacitor es para descargarlo al momento de apagar el circuito. Con respecto al LED, que al ser un diodo permite la circulación de corriente en una sola dirección. El diodo que vemos a la derecha del LED tiene la matrícula 1N4007. Es un diodo que soporta voltajes hasta de 1000 voltios y una corriente hasta de 1 ampere. Gracias a este diodo, el circuito puede funcionar en corriente alterna, ya que los diodos, como ustedes saben, permiten el paso de la corriente en una sola dirección. Así que cuando la corriente alterna se encuentra en fase positiva, la corriente circula por el LED, y cuando la fase es negativa, entonces la circulación de corriente ya no es por el LED, sino por el diodo. Por esta razón es que es necesario el diodo, porque si no lo tuviera, entonces la corriente alterna circularía solamente la fase positiva, cargando eléctricamente al capacitor C1, y una vez cargado, la corriente dejaría de circular por él, entonces el LED dejaría de trabajar. En cambio, con este diodo circula la corriente en sus fases positivas y negativas. Y una vez dicho esto, no voy a colocar este diodo como tal, sino que lo voy a sustituir por otro diodo LED, conectando los dos LEDs de manera invertida. De este modo, vamos a aprovechar tanto la fase positiva, que va a iluminar el LED de la izquierda, como la fase negativa, que iluminará el LED de la derecha. Lo veremos durante la simulación. El capacitor que va a hacer la función de limitar la corriente es C1, y para calcular su valor vamos a hacerlo de una manera sencilla. Vamos a usar un simulador de electrónica llamado Multisim. Ya verán cómo es muy preciso. En lo que se refiere a R1, una resistencia de 470 ohms, tiene una función muy especial y no se puede omitir, a pesar de que no es la resistencia la que va a limitar la corriente, sino que lo va a hacer el capacitor. Esto lo vamos a ver con detalles en el siguiente video que estoy preparando. Lo que les puedo decir a grandes rasgos es que va a evitar que el LED o los LEDs se dañen en el momento de encender estos LEDs. Lo veremos con detalle en el siguiente video. En el simulador tengo habilitado un amperímetro que permitirá medir la corriente que circula por el circuito y un osciloscopio para ver las fases de la corriente alterna. Tal vez alguien piensa, ¿por qué no tengo también un voltímetro para medir el voltaje en los LEDs? La respuesta es que en un circuito de LEDs
Si se limita su corriente con resistencia o capacitor, el voltaje se ajusta solo, es decir, no sobrepasando la corriente de funcionamiento del LED, el LED ajustará el voltaje en sus terminales, algo parecido a lo que hace un diodo Zener, así que lo importante es controlar la corriente. Vamos a iniciar la simulación. Vemos que con el capacitor de 270 nanofaradios nos está dando una corriente de 13 miliamperes. Así que detengo la simulación y voy a aumentar el valor de C1. Y el valor que escogemos va a ser este de 360 nanofaradios. Corremos de nuevo la simulación y ahora el valor de la corriente es de 17 miliamperes. Además vemos cómo los LEDs brillan de manera alternada. Eso es por las fases positivas y negativas. Si desplegamos ahora el osciloscopio, lo podemos ver claramente. Cuando la fase es positiva, se ilumina el LED de la izquierda, y cuando la fase es negativa, el LED que brilla es el de la derecha. Detenemos ahora el simulador y lo que nos falta ahora es medir la corriente que circula por los LEDs de manera física. Vamos a ello. El circuito está armado en la tarjeta protoboard, como vimos al principio, y como habrán notado, no tiene diodos rectificadores ni puente de diodos que se usan para rectificar la corriente, sino que los mismos LEDs, al ser diodos, hacen esa función. Vamos a encenderlo y comprobamos la corriente que alimenta los LEDs. Y prácticamente nos marca los 17 miliamperes. Unos pocos microamperes son la diferencia, pero prácticamente son 17 miliamperes. En el siguiente video veremos un circuito con LED y fuente capacitiva. Esta vez sí usaremos un puente de diodos en el que explicaremos algunos detalles importantes a tomar en cuenta. Eso es todo, espero que el video les guste y sobre todo les sirva. Y hasta pronto, y que les vaya bien.